Continuamos con la explicación del juego Mastermind. En este caso nos vamos a ocupar de la tercera parte. Como ustedes recordarán, el juego se trata de un juego de mesa donde tenemos una clave secreta que un jugador debe adivinar, probando diferentes claves que se hacen en combinaciones de 5 fichas de colores. Esas fichas de colores las pone dentro de un tablero y luego, cuando está lista, indica que está lista y se debe comparar esta clave con la clave secreta, determinando el resultado que obtuvo con esa combinación de colores. Habíamos llegado a la conclusión que lo que íbamos a construir era un diseño de juego como este, donde íbamos a tener una clave que conocía a un conjunto de fichas codificadoras, que en este caso es un enumerado porque no tenía comportamiento, que íbamos a tener una clave secreta que era una clave y que permitía la comparación de la clave secreta con una de las claves que se les proveía y podía generar un resultado de la comparación. Luego teníamos un tablero que contenía a esta clave y a esta clave secreta, y el juego Mastermind tenía a un jugador y a este tablero. En la parte anterior, usando la técnica de TDD, estuvimos construyendo la clase clave con este comportamiento que está acá, es decir, un par de constructores, el getColor, que era capaz de devolvernos una ficha que estaba ubicada, el color de una ficha que estaba ubicada en una determinada posición, que era provista, un setColor que nos permitía establecer un color en una posición determinada, es decir que la combinación la podíamos establecer enviando toda la combinación al construirla o estableciendo uno a uno los colores, y teníamos un método que nos permitía saber si la clave estaba completa, es decir que ya teníamos los 5 colores establecidos. Y esta es nuestro enumerado con los diferentes colores que teníamos definidos. En este video vamos a trabajar sobre clave secreta, que, como dijimos recién, se usa para que uno de los usuarios o de los jugadores establezca su código secreto. En este caso sería producido por la computadora. Es una clave y por lo tanto va a extender de clave y no va a tener ningún atributo especial más que el que tenía la clave. Y por otro lado, el comportamiento que va a tener es todo el comportamiento que tenía la clave, más poder comprobar una clave dada, una clave establecida, y devolver el resultado. La idea de que este comportamiento sea atribuido a la clave secreta es que nos permite mantener la misma dinámica que se establece en el juego, donde quien debe decir si la clave es correcta o no es correcta y cuáles son correctas y cuáles no, es el jugador que conoce la clave secreta. Como en este caso ese jugador no existe, no tenemos una abstracción para el jugador que tiene la clave secreta, este comportamiento se lo delegamos a la clave secreta. Si les parece, entonces vamos a trabajar sobre el código de la misma manera que estuvimos trabajando sobre el código de clave, usando la técnica de TDD. En el último video nos habíamos quedado en esta parte donde habíamos creado un test para la clase clave y por supuesto la clave que pasa todos los tests. También creamos el enumerado ficha codificadora. Ahora, en este video, el plan es crear un test y la clase que pase los tests para la clave secreta. Entonces, vamos a hacer clic con el botón derecho sobre el paquete test. Vamos a elegir JUnit Test Case. Recuerden que si no está aquí, lo pueden buscar en Others. Acá aparece ya porque ya usamos alguna vez esta opción, entonces ya nos aparece. Le vamos a decir que esto se llama test clave secreta. Le vamos a decir que cree el setup y le damos OK.
De la misma manera que hicimos la vez pasada, vamos a crear un atributo de tipo clave secreta. Y en el setup lo que vamos a hacer es crear la instancia de clave. Por supuesto que esto no compila, de hecho está en rojo, porque justamente no existe la clase clave secreta. Entonces lo que vamos a hacer es pedirle que nos cree la clase clave secreta y lo vamos a ubicar en el paquete juego. Una vez hecho esto, no da más errores de compilación. Y ahora vamos a comenzar con las pruebas. Uno de los comportamientos esperados para una clave secreta es que cuando se cree esa clave, automáticamente genere la combinación secreta de la clave, porque recuerden que la idea era que la clave secreta la decide la computadora. Por lo tanto, podríamos hacer que el constructor, al momento de crear la clave secreta, genere esta clave. ¿Sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer es decirle que vamos a probar que al crear instancia hay combinación. La forma de hacerlo sería preguntar si es verdad que no es igual a null el mi clave punto getColor o getColor en la posición 1. Recuerden que esto está humanizado, por lo tanto el 1 nos referimos a la posición 0. Si esto es verdad, entonces el test debería pasar, pero obviamente acá está mostrando que esto no compila, porque justamente getColor no existe como método de mi clave. La opción que nos va a dar es crear justamente el método getColor en la clase clave secreta, pero yo no quiero eso, porque en realidad lo que necesito hacer es que clave secreta herede de clave. Por lo tanto, al hacer esto, este método ya sí estaría definido, ¿sí? Y ahora vamos a ver qué le pasa, y lo que le pasa es que getColor, recuerden que podría dar una excepción en el caso de que el número que estemos enviando esté fuera de rango de las claves posibles. Entonces lo vamos a poner add throw declaration y con eso debería funcionar. Si esto funcionaría al hacer play sobre el test de la clave secreta, debería largar un verde. En este caso vemos acá qué pasó y vemos que probar que al construir hay una combinación falla. Y vamos a ver acá por qué falla, y dice que el valor debería ser diferente de null, pero realmente fue nulo. Entonces, ¿cómo podríamos conseguir que esto pase? Obviamente lo que vamos a tener que modificar acá es el constructor, ¿verdad? Entonces lo que vamos a hacer es decirle public clave secreta, que sería nuestro constructor, y lo que necesitamos hacer es primero llamar a super. Recuerden que es importante cuando uno construye cuando uno escribe un constructor de una clase heredando, escribir super es importante.
Y luego, con esto estamos llamando al constructor de la clase padre. Y luego lo que vamos a hacer es generar esta combinación que queríamos. Y entonces lo que vamos a decir es this.setColor. Acá tenemos que poner una ficha, así que ficha codificadora. Supónganse rojo en la posición 1. Importamos, bueno, agregamos, en este caso vamos a agregar try catch. Esto de nuevo lo que permitiría sería manejar en este caso la excepción si es que esto diera error. Sabemos que esto no va a dar error, pero bueno, en todo caso lo único que le vamos a pedir es que si esto da error, que imprima el código de error en consola, como les ocurre a ustedes cuando hay un error de compilación o de alguna instanciación en Java. Esto es iPrint stack trace, lo que hace es imprimir la traza de la pila, ¿sí?, de todas las llamadas que hubieron con el error que hubo. Bueno, hecho esto, vamos acá, ejecutamos el test y vemos que ahora pasó perfectamente el test. ¿Con esto estamos seguros que funciona? No, en realidad. Probablemente una forma de probar mejor esto sería que en lugar de llamar a getColor, pidamos o preguntemos si mi clave is completa. ¿Y esto qué debería devolver? Debería devolver un verdadero si es que la clave secreta fue totalmente instalada. Vamos a quitar el null de acá y entonces le vamos a decir is true, hacer true, ¿sí? Como los assert están puestos, lo vamos a... están importados todos. Vamos a borrar el anterior que no servía. Y entonces ahora sí podemos estar seguros que si la clave está completa se instaló toda la clave automáticamente. Obviamente si ejecutamos esto nos va a decir que esto falla. Esto implica entonces que el constructor no solamente debe poner un color, sino que debe poner los 5 colores, ¿sí? Entonces vamos a hacer un for y menor igual a 5 y más, y entonces le vamos a pedir que cargue el rojo en cada uno de los elementos de la clave secreta. De nuevo, fíjense que lo que estamos tratando de hacer es generar el mínimo conjunto de código que satisfaga el test. En este caso el test pasa, nos dio verde, pero lo que hicimos sabemos que es medio una pavada. Pero lo que deberíamos hacer es entonces generar una clave aleatoria. Para eso hay que usar random y probar que la clave secreta es capaz de generar un número aleatorio a través de test. Es un poco más complicado y lo vamos a dejar para otro momento en la materia. Por ahora nos vamos a olvidar de esta parte. En un video próximo voy a poner directamente la generación de la clave secreta sin hacer el test que lo prueba, porque la cuestión es que se requeriría, lo voy a contar simplemente por encima y ustedes van a tener que tener una cuestión de fe de creerme que es así. Se requeriría generar una interfase e inyectar adentro de la clave secreta un objeto de tipo mock, un objeto medio pavote que genera números o genera en este caso fichas de colores predeterminadas para probar que esos valores están puestos
en el lugar correcto y después al momento de ejecutarlo, en lugar de instanciar este objeto mock, instanciar un objeto real que genere claves aleatorias. Como todo eso está fuera del alcance de esta asignatura, lo vamos a dejar. Simplemente después voy a poner el código en la clave secreta que genera las claves aleatorias, que es muy sencillo y no vamos a poner el test que lo pruebe. Uno de los problemas que tenemos acá es cómo vamos a comprobar la clave. La comprobación de la clave podría ser una cuestión fácil. Por ejemplo, si tenemos esta clave y nos proveen esta clave, podemos hacer una comparación bastante sencilla porque, bueno, estos colores no están. Este color que está acá sí está en la clave y está en la misma posición que tiene la clave secreta, y por lo tanto sería una respuesta buena. Y este último elemento es un color que sí está en la clave pero no está en la posición, por lo tanto sería una respuesta regular, es decir, una ficha blanca. De esta manera la respuesta que daríamos sería negra regular, ¿sí? O buena regular, negra blanca o buena regular, y en estas tres posiciones no devolveríamos absolutamente nada. Ahora, ¿qué pasa si la comprobación es un poco más compleja? Por ejemplo, dada esta clave secreta, nos dan esta clave a probar. Fíjense que cambió ahora. Y ahora, si nosotros hacemos esta comparación para obtener el resultado, ¿qué vamos a decir? Que esta es una buena, es decir, una negra, porque justamente está en el mismo lugar y color que la clave secreta. De esta vamos a decir que es regular, porque justamente el color existe, pero está en una posición incorrecta. Esta vamos a decir que es buena, porque también está en el color y la posición correcta. Ahora el problema va a pasar a ser este. ¿Qué vamos a decir respecto de esta ficha? Porque esta ficha en realidad existe el color, está en una posición incorrecta, pero si yo digo que esta es un regular, podría pensar el jugador que está jugando que hay otro rojo más y que está en otro lugar. Entonces la pregunta sería ¿cómo responder a esto? Mi opinión es que esto se debe responder con que la ficha está equivocada, porque los colores rojos ya están todos agotados. Y vamos a proceder entonces de esta manera, ¿sí? ¿Y cómo vamos a proceder? Esta comprobación es bastante complicada de hacer. Lo estuve pensando un tiempo y se me ocurrió una solución posible. La solución pasa por tener un vector de frecuencias en el cual vamos a contabilizar cuántas fichas de cada color tenemos. En este caso tenemos en el vector de frecuencias un lugar para las fichas blancas, un lugar para las fichas rojas, un lugar para las fichas azules, uno para las verdes, uno para las naranjas, una para las violetas y uno para las amarillas, que son todos los colores posibles que tiene el enumerado de ficha codificadora. De manera tal que para esta clave secreta en particular, los números serían una blanca, dos rojas, una azul, una verde, 0 naranjas, 0 violetas, 0 amarillas. Ahora, dada una clave, la misma clave que teníamos hoy con el problema, ¿cómo vamos a proceder? Lo primero que vamos a hacer es comparar solamente el vector aprobar o la clave aprobar contra la clave secreta para ver si hay algún color en la posición correcta. Es decir, solamente vamos a verificar las buenas. Entonces, vamos a comparar estas dos, vamos a ver que coinciden, por lo tanto vamos a poner una buena en el vector de resultados y vamos a descontar uno en las rojas que nos quedan. En este caso luego vamos a continuar comparando el azul con el blanco, que no están en la misma posición, y por lo tanto no vamos a hacer absolutamente nada. Vamos a ir a la siguiente, que nuevamente vemos que está en la misma posición y color, por lo tanto vamos a poner una buena acá en el vector de resultado y vamos a descontar una roja de tal manera que ya nos quede más rojas a probar. Vamos a continuar probando
esta no está en el lugar correcto y esta tampoco está en el lugar correcto. El siguiente paso sería ver cuáles son las fichas que están ubicadas pero que no están en la posición correcta. Y para eso, ¿qué vamos a hacer? En el estado en que estamos, lo que vamos a hacer es comparar solamente las fichas que no están marcadas como buenas. Por lo tanto, vamos a comparar esta posición y esta posición. ¿Por qué? Porque esta y esta ya fueron resueltas. ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, lo que hay que mirar es el vector de resultado para ver cuáles de los resultados ya están establecidos. Entonces, como este está establecido y indicamos como que es buena, entonces lo vamos a ignorar y vamos a tomar el siguiente. ¿Y qué vamos a comparar ahora? El color con el vector de frecuencias para ese color. Como vemos que hay un azul y aquí hay un azul, entonces vamos a decir que esta es regular. Y vamos a marcarla como blanca y vamos a disminuir en 1 el color azul. De tal manera que si hubiera otro azul, no se va a marcar como regular. Luego pasamos a analizar este rojo. Como rojo está en 0, vamos a ignorar y no vamos a escribir nada. Y bueno, finalmente probaríamos el violeta, que como está en 0, tampoco vamos a hacer nada. Bueno, vamos a codificarlo a ver cómo nos va. Entonces, lo que queremos probar es justamente que es capaz nuestra clave secreta de evaluar una combinación de colores dada y devolver un determinado resultado. Para poder probar de esta manera, tenemos que obviamente poder conocer cuál es la clave secreta, cuál es la clave de prueba y conocer, por supuesto, el resultado que el sistema debería darnos ante esa combinación. Entonces, la estrategia sería, primero vamos a hacer como dos pasos. Primero, así como hicimos en la presentación gráfica donde mostrábamos qué era lo que íbamos a hacer, vamos a primero probar con una combinación simple y luego probar con una combinación más difícil. Para la combinación simple, lo que vamos a codificar es, primero vamos a generar una clave a probar. En esa clave a probar vamos a ponerle los colores amarillo, 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 azul y rojo. Y luego en la ficha codificadora rojo, blanco, rojo, azul y verde. Y entonces después vamos a llamar al método comparar de la clave secreta. Y finalmente deberíamos poder recibir entonces en este vector de resultados, deberíamos poder recibir una mala, otra mala, otra mala, una buena y una regular. Bueno, esto haría, me parece, la prueba completa. Todo esto no compila porque, en primer lugar, no tenemos creada el enumerado ficha de resultados, así que vamos a crearlo en el paquete juego. No tenemos el método comparar en la clase clave secreta, le vamos a decir que lo cree. No tenemos definido estos valores dentro de ficha de resultado, le vamos a decir que cree cada uno de estos enumerados. Ahí tendríamos entonces el enumerado resultado completo. Vamos al test clave secreta. Ahora el error me está dando con mi resultado, que está mal escrito. Ahora sí, está todo completo y por supuesto si probamos este test, lo que debería ocurrir es que este test debería fallar. Como vemos, falla porque nos da un error de puntero nulo en la primera comparación que vamos a hacer. Justamente el problema está en que cuando asignamos
esto aquí, esto está devolviendo un nulo, por lo tanto cuando intenta acceder a la primera posición o a la posición 0 del resultado, se encuentra con que esto es nulo. Por lo tanto, vamos a ir ahora sí a clave secreta y vamos a hacer que esto efectivamente devuelva lo que nuestro test está esperando. Y estaba esperando mala, mala, mala. Vamos a ir hacia abajo, buena y regular. Y lo que vamos a devolver es respuesta. Hecho esto, volvemos al test clave secreta, volvemos a ejecutar el test y vemos que ahora sí nuestro test pasa perfectamente. Vamos a refactorizar un poquito esto y vamos a copiar todo este test y vamos a hacer nuestra segunda prueba, donde ahora en el paso 2 vamos a probar que nuestro test tiene rojo, la clave, ¿no? La clave que vamos a enviar tiene rojo, azul, rojo, rojo, y violeta. Y nuestra clave tiene la misma clave de hoy, rojo, blanco, rojo, verde, azul y verde. Y esto entonces tendría que devolver una buena, tendría que devolver una regular, una buena acá, en la posición 2, una mala sobre el rojo y una mala sobre el violeta. Si probamos nuestro test, lo que va a pasar es que el paso 1 va a pasar, pero el paso 2 va a fallar. Lo primero entonces que deberíamos hacer es generar un vector de frecuencias, ¿sí? Este vector de frecuencias se va a hacer cada vez que nos pidan hacer una comparación. Entonces vamos a decir que este vector de frecuencias, bien, es igual a calcular frecuencias. Este método va a ser un método interno, es decir, que va a ser privado. Devuelve un vector entero y se llama calcular frecuencias. Si lo escribo bien aquí va a funcionar. Perfecto. Ahora sí. Entonces, lo primero que vamos a hacer es construir nuestro resultado, que va a ser igual a un new int, y aquí debería escribir la cantidad de elementos que va a tener este arreglo. ¿Cómo sé qué cantidad de elementos va a tener este arreglo? Bueno, podría ir a ficha codificadora y contar cuántos tiene, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eso sería una forma. Una forma más genérica sería preguntarle a ficha codificadora cuántos elementos tiene.
values devuelve todos los valores que posee. Si a esto le pido el length, entonces tengo la cantidad de elementos que tiene la ficha codificadora. Ahora entonces tengo un arreglo de enteros donde el tamaño de ese arreglo es la cantidad de elementos que posee en términos de colores. Esto me permite que si luego variamos la cantidad de colores y le ponemos más, esto sigue funcionando. Lo primero que vamos a hacer es hacer que todos estos contadores, porque básicamente un vector de frecuencia no es más que un conjunto de contadores, sean 0. Entonces para eso vamos a hacer un for. Recuerden que un arreglo es una colección y por lo tanto podemos directamente decir que f es igual a 0 con un for each, y aquí entonces estaríamos convirtiendo todo nuestro arreglo en 0. Ahora lo que vamos a hacer es usar el color de cada una de las fichas codificadas como índice para sumarle 1 a este arreglo de resultados. Lo que deberíamos hacer entonces es, por cada una de las fichas codificadas que tenemos, nosotros lo que vamos a hacer ahora con este for es recorrer toda la clave. Por lo tanto vamos a hacer this.getColor de la posición iésima. Esto nos va a devolver un color. Si yo a esta ficha de color le pregunto su ordinal, me dice qué posición ocupa este color dentro del enumerado. Este valor lo vamos a usar como índice para incrementar dentro de nuestro vector de frecuencia en uno ese color. Entonces vamos a ponerle pos es igual a esto, y ahora vamos a hacer, bueno, esto es un entero, y ahora vamos a hacer que resultado en pos sea uno más. ¿Sí? Acá estamos contando cuántos colores de este color hay, ¿sí? Cuántas fichas de este color hay. El error que me está marcando acá me lo marca porque ustedes recuerden que esto puede arrojar un error si preguntamos por una posición fuera de rango. Por lo tanto, en este caso podríamos arrojar una declaración hacia el que la llama, pero no tiene demasiado sentido porque sabemos que esto está controlado. Entonces lo que vamos a hacer es un try. ¿Cuándo esto podría dar error realmente? Esto podría dar error si la clave no está completa. Pero recordemos que nosotros forzamos a la construcción de la clave. Cuando se construye un objeto de tipo clave, la clave se completa automáticamente. Por lo tanto, la clave siempre va a estar completa. De manera tal que vamos a tener un valor para cada uno de las posibles posiciones que tenga la clave. Lo que nos estaría faltando aquí al final de todo es devolver resultado. Esto que habíamos escrito acá, que nos construía el vector de respuesta, podríamos dejarlo construido así porque vamos a tener que devolver 5 elementos, pero en este caso lo vamos a poner a todos que son malas. De tal manera que ahora el primer paso, que lo voy a escribir acá, dijimos que era obtener las buenas, que son las fichas del mismo color ubicadas en la posición correcta. Por lo tanto, vamos a ir obteniendo cada una de las claves usando este ciclo. Y entonces vamos a decir this getColor en la posición i, y vamos a preguntar si esto es igual a clave a probar punto
getColor en la posición Y. Si esto es verdad, entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer? En este caso, el error que nos está dando acá de vuelta es porque esto puede tirar una excepción. En este caso, de nuevo, vamos a usar try catch. Fíjense que Eclipse nos permite indicarle que simplemente rodee esta instrucción con un try catch, y lo vamos a hacer porque lo que vamos a hacer acá es lanzar una excepción, porque ¿qué puede pasar? Puede pasar que la clave a probar que nos envíen no está completa. La nuestra sabemos que va a estar completa, pero la clave a probar podría no estar completa y esto dar un error. En este caso, entonces, lo que vamos a hacer es volver a lanzar el error. La clave probada no está completa. Esto nos obliga a agregar throw exception arriba. Lo vamos a hacer. En este caso, fíjense, vamos a hacerlo un poco más interesante. Ya que estamos jugando con esto de las excepciones, en lugar de usar exception nada más, vamos a lanzar un illegal argument exception, que es una excepción más apropiada para este caso. Lo que estamos diciendo es que el argumento que nos están mandando es un argumento ilegal, y vamos a escribirle cuál es el problema, ¿sí? De esta forma no estamos lanzando simplemente una excepción, sino una excepción específica que tiene que ver con los argumentos. De hecho, se podría haber usado este mismo illegal argument exception para los otros métodos, que después podemos refactorizar y mejorar nuestras pruebas y demás. Entonces decimos, si esto es igual, lo que vamos a hacer es, en la respuesta de la posición iésima, en este caso va de 1 a 5 y nuestro vector es un vector de 0 a 4. Entonces, en respuesta de menos 1, vamos a decirle que es igual a un ficha resultado punto buena. Entonces, lo que estamos haciendo de nuevo es recorrer toda la clave, y si encontramos un color ubicado en el mismo color que está la clave, le decimos que eso es una buena. Perfecto. Vamos al paso 2. De nuevo vamos a recorrer toda nuestra clave, pero para obtener las regulares. ¿Qué nos faltó acá? Una vez que hemos encontrado que esta posición era buena, debíamos restar del vector de frecuencias 1 en el color que ocupara esta ficha. ¿Se entiende? Entonces vamos a buscar this.getColor de la posición iésima. De esto vamos a pedirle el ordinal, y a eso le vamos a restar 1. De manera tal, entonces, que ahora tenemos un color menos a evaluar. Ahora, en el paso 2, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a volver a recorrer todos los colores, pero solamente vamos a evaluar, y eso es lo que vamos a preguntar primero, aquellos que en el vector de respuesta tengan una mala, ¿sí? Que es la puesta por default. Entonces vamos a decir if de i-1 es igual ficha resultado punto mala. En este caso vamos a ir por la comparación.
Y entonces vamos a preguntarnos si frecuencias en el color que ocupa esta ficha es mayor a 0. Si esto fuera así, quiere decir que hay una ficha todavía de ese color que me está quedando. Entonces en la respuesta vamos a colocar un regular y vamos a descontar uno de esos fichas en los colores. Si quieren, pausen el video si les resulta muy complejo lo que estamos haciendo acá y vuelvan a revisar la gráfica. Pero fíjense que lo que estamos haciendo es, en el paso 1 solamente comparamos las fichas de colores que están en la posición correcta. Y en el paso 2 estamos comparando el resto de las fichas para ver qué regulares encontramos. Y para eso nos basamos en el vector de frecuencias y en el vector de respuesta para saber cuáles son las fichas no evaluadas aún. Una vez hecho esto, deberíamos estar devolviendo la respuesta correcta. Eso es lo que creo y vamos a probar si esto es cierto. Puede fallar, dijo Tuzán. Bien, falló. Vamos a ver que lo que me está diciendo dice que estaba esperando una buena, pero devolvió una regular. Fallaron los dos, el paso 1 y el paso 2. En este caso hay una mala donde debería haber una regular y en este caso hay una buena donde debería haber una regular. Bueno, vamos a ver en qué nos equivocamos. Primero chequeemos que estemos preguntando bien. Bueno, acá encontré un error que hoy, como estábamos devolviendo el valor esperado, no lo habíamos advertido. 1, 2, 3, 4, 5, perfecto. Y como esto copié y pegué, tengo el mismo problema aquí. Vamos a evaluar de nuevo. Bueno, en los dos casos nos da el mismo error. Estaba esperando una mala y volvió una regular. Bien, lo que vamos a hacer entonces es, vamos a ir a clave secreta, vamos a poner un breakpoint aquí y vamos a ir viendo a través con el debug, digamos, cómo funciona nuestro método. Entonces, en lugar de hacer click and play, le hacemos clic en el bichito este que está acá y nos va a preguntar si queremos cambiar la perspectiva. Le decimos que la cambie a la perspectiva de depuración. Ahora nos aparece acá la ventana de inspección. Estamos en este lugar. Le decimos que haga, acá tenemos los controles. En este caso tenemos el step into y el step over. Vamos por step over y vamos a ver cómo quedó el vector de frecuencia. Dice que tenemos una blanca, dos rojas, una azul y una verde, con lo cual es correcto, ¿sí? Si miramos las fichas codificadoras, tenemos el primero corresponde a rojo, es 1, blanco, perdón, es 1, el segundo a rojo y son 2, el tercero azul y es 1, el siguiente a verde y es 1, y naranja, violeta y amarillo no tenemos ninguno. Continuamos entonces. Hasta ahí venimos bien. Vamos con el over. Y ahí tenemos el vector de respuesta, que deberían ser todas malas. Vamos a mirar un poquito qué pasa con la clave a probar. ¿Qué valores tiene? Tiene 125, 125, 125, 126 y 127. Fíjense que nuestra clave, que es this, tiene 127, no va a coincidir, 129, no va a coincidir, 127, acá hay un 127, este 127 es el rojo último que está, estamos probando evidentemente el paso 1, y tenemos el rojo puesto en el último lugar y está puesto en primero, y el azul, que es el 126, está en el mismo lugar. Por lo tanto, luego de hacer este ciclo, si está bien, la posición 3 de nuestro vector de respuesta debería pasar a buena.
y la posición 4 debería pasar a regular. Vamos a chequear. Sigamos. Ahí prueba el número 1. Como no son iguales, continúa. El número 2. La posición 3. Y en la posición 4 debería cambiarlo a buena. Lo cambia a buena. Y debería descontar. Ahí marcó. Y debería descontar. Fíjense que acá ya puso a buena. Y acá debería descontar en color azul. Debería descontar 1. Vamos a ver si funciona. Descontó en 1 en el color azul. Perfecto. El último no debería pasar porque no es buena. Y ahora vamos al paso 2. En el paso 2 chequeamos las regulares. Por lo tanto, lo primero que pregunta es si en la posición I-1 hay un mala. La posición I-1 es la 0 y hay un mala, por lo tanto es correcto. Va a entrar ahí y va a preguntar si hay un número mayor a 0 en el ordinal de este color. Que como el primer color es un amarillo, vamos a encontrar que hay un 0 y entonces no debería ignorarlo. Y ahí está entrando. Estamos preguntando en el ordinal de this. Y es en el ordinal de... Acá está el error. De clave a probar. Lo que tenemos que buscar es la clave a probar respecto de los colores que tenemos en la frecuencia. Eso es lo que estaba mal. Bueno, vamos a cambiar de perspectiva a Java, perdón, antes. Y ahora sí pasó perfectamente. Perfecto. Entonces ahora en el test de la clave secreta hemos probado que las respuestas son adecuadas a lo que estamos esperando y que cuando creamos una instancia efectivamente la clave está completa. Y con eso logramos este resultado donde tenemos nuestra clave construida, la clave secreta que era de clave con ese método específico que es el comparar, que recibe una clave como parámetro y devuelve una ficha de resultado. Y aquí tenemos el enumerado de ficha de resultado que, como ustedes ven, no está marcado con una asociación de conocimiento, porque la diferencia que hay entre esta asociación y esta asociación es que en este caso hay un atributo dentro de clave que es la combinación, que es un array de fichas codificadas, mientras que en este caso no hay una asociación de conocimiento, sino que en realidad se trata simplemente de una dependencia a partir de la devolución de este atributo, ¿sí?, de ficha de resultado. Por lo tanto, no hay una asociación aquí permanente. Bueno, con esto estamos terminando este video. Nos vemos en algún próximo.